Imagina que un día te dicen, tienes que irte. No importa que naciste aquí, que tus padres, tus abuelos y hasta tus tatarabuelos también. No importa que hables nuestro idioma, comas nuestra comida o reces a nuestro Dios. Eres diferente, y por eso, debes desaparecer. Lo que estás a punto de descubrir no solo fue una expulsión masiva de más de 300.000 personas. Fue una purga sistemática, cuidadosamente planeada, que borró una cultura entera del mapa español. Pero, ¿por qué ocurrió? ¿Fue un acto de seguridad nacional, una limpieza religiosa o un verdadero genocidio cultural? Quédate hasta el final, porque te revelaré un dato escalofriante que casi nadie conoce, una confesión que aparece en los documentos oficiales. Una frase escrita por los propios autores de esta expulsión, que deja en evidencia lo que realmente pasó. Bienvenidos a Histolab, donde la historia revive. Suscríbete si quieres seguir desenterrando los secretos del pasado. Empecemos por lo básico. Los moriscos eran musulmanes que, tras la conquista de Granada en 1492, fueron obligados a convertirse al cristianismo. Muchos lo hicieron públicamente, pero en la intimidad de sus casas seguían practicando el Islam, comiendo cuscús, hablando árabe y rezando mirando a la Meca. Eran descendientes directos de los andalusíes, aquellos que durante siglos habían construido una de las civilizaciones más sofisticadas de Europa, Al-Ándalus. Granada, Córdoba, Sevilla, aún hoy llevan su huella. Pero en el siglo XVI, ser diferente era un problema. La idea de una España unificada bajo un solo rey, una sola fe y una sola lengua comenzaba a imponerse con fuerza. Y los moriscos no encajaban en ese molde. Durante décadas, los moriscos vivieron en una especie de limbo. Oficialmente eran cristianos, pero eran vigilados, discriminados, forzados a vivir en comunidades separadas, con impuestos extra y sin derecho a portar armas. Los rumores no paraban, que estaban aliados con los piratas turcos, que esperaban el regreso de los otomanos, que planeaban rebelarse. En 1568, en las Alpujarras, cerca de Granada, ocurrió lo que los reyes católicos temían, una rebelión morisca. Duró casi 3 años. Fue brutal. Miles de moriscos murieron, y los que sobrevivieron fueron dispersados por otras regiones, como castigo. Pero esa revuelta fue solo el principio. Cuando Felipe III subió al trono en 1598, heredó un problema que no tenía fácil solución. Su valido, el duque de Lerma, le propuso algo radical, expulsarlos a todos. En 1609, el rey firmó el decreto, los moriscos deben abandonar el reino de Valencia en un plazo de 3 días. Solo pueden llevar lo que puedan cargar, nada de oro, plata o armas. Quien no obedezca, será ejecutado. Y no fue solo en Valencia. La orden se extendió rápidamente a Aragón, Murcia, Andalucía, Castilla. En total, entre 300.000 y 350.000 personas fueron expulsadas. En un país de apenas 8 millones de habitantes, eso era un 4% de la población. Imagina hoy expulsar a 5 millones de personas de México, Francia o Argentina. Los moriscos fueron llevados a la fuerza a los puertos del Mediterráneo, Denia, Valencia, Cartagena, Alicante. Muchos fueron atacados en el camino. Algunos por cristianos que querían robar sus pertenencias, otros por soldados que abusaban del poder. En los barcos, las condiciones eran inhumanas. Familias separadas, mujeres violadas, niños muertos de hambre. Muchos moriscos murieron antes de tocar tierra africana. Y cuando lo hicieron, el horror no terminó. Los países musulmanes del norte de África, como Marruecos, Argelia o Túnez, no los recibieron con los brazos abiertos. Los veían como traidores, como cristianos disfrazados. Los exiliados eran extranjeros en todos lados. Habían perdido su patria y su lugar en el mundo. Pero no solo los moriscos perdieron. España también. En Valencia, los campos se quedaron sin campesinos. En Aragón, muchas aldeas quedaron vacías. Los moriscos eran hábiles artesanos, agricultores, comerciantes. Sabían cómo trabajar la seda, el regadío, la arquitectura mudéjar. Su expulsión provocó una caída brutal en la economía de varias regiones. ¿Y qué ganaron los que se quedaron? Tierras sin cultivar, casas abandonadas y una falsa sensación de pureza religiosa. Ahora llegamos al meollo del asunto. ¿Fue esto solo una expulsión? ¿O fue algo más profundo? La palabra genocidio suele usarse con cautela.
Pero si hablamos de genocidio cultural, entonces la cosa cambia. Porque lo que se eliminó no fue solo a un grupo étnico. Fue su idioma, su cocina, su música, su forma de vestir, su pensamiento. Se borraron libros en árabe, se destruyeron baños, aljibes, mezquitas ocultas. Se prohibió la música morisca, las danzas, incluso ciertos nombres. ¿Te imaginas que alguien decidiera hoy borrar todo rastro de una cultura en tu país, por miedo, prejuicio o simple control? Eso fue lo que se hizo. No todos estuvieron de acuerdo. Un sacerdote, Jimmy Blada, escribió en su diario que muchos moriscos eran más cristianos que nosotros y que la expulsión era una injusticia histórica. El humanista Juan de Mariana lo calificó como una medida cruel e inútil. Y en Roma, el propio Papa Paulo V trató de frenar el proceso. Pero era tarde. La maquinaria de la limpieza ya estaba en marcha. La expulsión dejó una herida profunda en la historia de España. Durante siglos, se evitó hablar del tema. En los libros de texto aparecía como una medida necesaria. Pero la verdad es que fue una tragedia silenciada. Hasta hoy, hay pueblos en Andalucía donde se encuentran restos de arquitectura morisca, apellidos que delatan ese pasado, recetas que sobrevivieron en secreto. Pero la cultura viva, la que respiraba día a día, fue arrancada. Y ahora sí, como te prometí al inicio, llegó el momento de revelarte ese detalle escondido en los documentos oficiales de la época. Un informe confidencial enviado al Consejo de Estado en 1611 decía lo siguiente: se ha logrado la extirpación no solo de los cuerpos, sino de las costumbres, la lengua, y los hábitos perniciosos que amenazaban la unidad de este reino. No hablan de personas. Hablan de extirpación. Como si fueran una enfermedad. Eso no es solo una política de seguridad. Eso es un genocidio cultural. La historia de los moriscos es un recordatorio de lo que pasa cuando el miedo al otro supera a la humanidad. Cuando el poder decide que para tener unidad hay que borrar la diversidad. Y por eso, desde Histolab, queremos que esto no se olvide. Porque la memoria es resistencia. Déjame en los comentarios, ¿crees que fue una expulsión justificada o un genocidio cultural? ¿Te gustaría que hiciéramos un video sobre la vida de los moriscos en África? ¿Qué pasó con ellos después? Nos vemos en el próximo video. Porque el pasado, aunque lo borren, siempre encuentra la forma de hablar.